Bueno, volvimos, loco. Volvimos después de un rato. Sí, no me ven hace rato en YouTube ahora porque estaba jugando Minecraft, Fortnite y más porquerías aquí en Twitch. Y que vengan a seguirme a Twitch. Porque tiene un retraso como de unos minutos. Me respondes mucho tiempo después. Sí, porque mi internet es very malo y no puedo responder a la velocidad que es. Seguiremos mejorando, intentaré mejorar. GG. Entonces, en fin. Explico. Este video se llama ¿Por qué nos atraen los gráficos malos en el auge de low poly, del pana de perspectivas pixeladas? Dale like y suscríbanse. Recuerdo que hago stream los martes, los jueves y los fines de semana entre las 9 y las 12 p.m. Y ahorita estoy jugando algunas cosas más, pero más que todo es reaccionando a videos. Ya tengo un poquito olvidado de reaccionar videos. ¿Qué se consideran gráficos malos? Este juego es Virtua Fighter, lanzado en 1993, el mismo año que, por decir otro juego de lucha, Mortal Kombat 2. Este es Virtua Racing, lanzado el año anterior, el mismo año que Zelda Link to the Past. Sega también lanzará Daytona USA, Sega Rally, Sega Sky Super G o Wave Runner para los arcades. The Legend of Zelda. ¿Cuál? ¿A Link to the Past? ¿Os habéis fijado qué tienen en común? Sí, son juegos en 3 dimensiones en una época donde aún era raro ver títulos de esas características. Pero no me refiero a eso. Mirad el cielo. Es de un azul intenso. Da igual que estés en los escenarios de barro de Sega Rally o en los nevados de Sega Super Sky G. En los juegos de Sega siempre había un gran cielo azul intenso. Sí. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué nos atraerán tanto los juegos low poly, loco? O sea, estoy intentando pensar. Mm, no sé, yo creo que más que todo por... No creo que lo que nos atrae de los gráficos low poly, por ejemplo, a mí no es los gráficos low poly, sino la jugabilidad del mismo juego, ¿me entiendes? Siento que algunos juegos de pocos gráficos no tienen igual jugabilidad que lo de... En fin. Y lo venían haciendo desde épocas de Sonic o Outrun. Estos gráficos que hoy en día pueden parecer simples o anticuados pueden ser más evocadores que los gráficos perfectos de las nuevas generaciones. Jugando a estos juegos solo puedes ser feliz, porque la belleza también puede encontrarse en el poder evocador de esa simplicidad. Por eso estamos teniendo una oleada de juegos que se valen de las estéticas low poly propias de consolas como PlayStation, Dreamcast, Nintendo 64 o PlayStation 2. A la verga. Yo tampoco sé, XD. Sí, yo lo que digo es que, bueno, estamos intentando, tú sabes, tapar ese hueco. Pero no sabía que se estuvieran sacando tantos juegos low poly, o sea, tantos juegos de anteriores consolas, ¿verdad? Tantos juegos con tipo de arte de anteriores consolas, ¿me entiendes? Entonces, ¿es justo decir que son malos gráficos? Antes de explorar las características de estas consolas y los juegos que intentan emularlos, dejadme explicar la base de los gráficos tridimensionales. Esto es una malla poligonal y es el elemento esencial para modelar cualquier objeto o personaje en 3 dimensiones. Los polígonos de la malla pueden tener cualquier forma, pero comúnmente se suelen utilizar Sí, se suelen utilizar también pocos polígonos ya por el rendimiento de la máquina. rectángulos. Cuantos más rectángulos tenga la malla, mayor nivel de detalle tendrá el objeto representado, Y más difícil será correrla efectivamente. y más complejo será procesar su renderizado. La mayoría de los videojuegos AAA actuales utilizan esas mallas, las cuales son conocidas como High Poly. Por el contrario, cuantos menos rectángulos tenga la malla, menos detallada y más abstracta será la figura representada. A este Pero claramente más fácil será correrla, por eso antes los juegos tenían tan bajo gráfico. Ok, el tema es ¿por qué nos gustan tanto? Bueno, en realidad... tipo de malla se le llama Low Poly. Esas mallas se envuelven con mapas de texturas, asignando una imagen o color a cada uno de esos polígonos. La consola que popularizó y extendió los gráficos low poly fue PlayStation, pero antes ya habíamos tenido varios ejemplos de juegos poligonales, incluso durante los años 80, como el arcade Shoot'em Up y Robot de 1984. En PC tuvimos varios juegos durante los primeros 90 que empezaron a usar las 3 dimensiones, destacando Alone in the Dark, el cual presenta gráficos tridimensionales. Yo creo que es más que todo por época. Que a mí en realidad no me atraen mucho los tipos de juegos así. Los tipos, ¿no? Los tipos de gráficos así no me atraen mucho. Pero yo creo que es por época. La gente que vivió esta época sí le habrá tenido que mamar. Literalmente le tiene que gustar este tipo de gráficos. Muy low poly en entornos pre-renderizados. Incluso en consolas de 16 bits como Super Nintendo pudimos ver ejemplos de gráficos tridimensionales muy primitivos en juegos como Star Fox de 1993. Sega se hizo muy popular. Me siguen, nuevo seguidor. Vámonos. Miguel 67932. ¿Yo qué hago? ¿Verdad? Yo no he cambiado esta vaina. Este tipo me tuvo que haber conseguido por Minecraft y yo aquí reaccionando a videos. Jiji.
Reaccionando. Reaccionando. Nada que ver. Reaccionando a videíris. ¿Ves? Ahora sí. You chatting. Hola, buenas noches. Ey. Tipo con toda clase. Tipo con mucha clase. Popular en los arcades a raíz de juegos como Virtua Fighter, Hola, el Miguel. primer videojuego de lucha 6-7. en 3 dimensiones, y que copiarán Tekken, Dead or Alive y toda la oleada de juegos que vendrán Hola. posteriormente. Como podéis ver, los polígonos de este título no tienen textura, sino colores sólidos. Esto se debe a que es más complejo procesar una imagen que un color elegido de una paleta. Muchos de los primeros juegos de PlayStation eran así, como Tobal número 1, el cual iba muy fluido por no tener texturas, aunque pronto un juego sin texturizar se empezaría a ver como barato y desfasado. El primer Tekken, por ejemplo, lanzado en 1900 Esto sí tiene textura. 1994 ya tendría texturas, eso sí, a muy baja resolución. PlayStation fue un campo de pruebas y experimentación. Poco a poco los desarrolladores iban asimilando y aprendiendo a usar el low poly dentro de las posibilidades de la consola. Tomb Raider, Resident Evil, Metal Gear Solid, Silent Hill, Vagrant History o juegos de carreras como Wipeout, Ridge Racer Tycoon. Yo creo que esto no era más que no por diseño gráfico, sino por rendimiento, por capacidad de la consola, ¿sabes? O sea, si, si esa gente hubiera podido hacer mejores juegos, lo hubiera hecho. O sea, no es como un diseño de arte súper wow, sino que es lo que se podía hacer. O Gran Turismo fueron definiendo el estilo de la consola en lo que hoy en día es conocido como Low Poly PS1 y que es caracterizado por polígonos texturizados, gráficos realistas. Entiéndase que cuando digo realistas me refiero a que intentan imitar la escala y colores de los objetos y las personas lo más similar a la realidad dentro de las posibilidades de la consola. Claro, eso es lo que yo digo, exacto, que esto no se hacía por diseño artístico, sino por capacidad de la consola y lo que se podía hacer. Paletas de colores oscura, cierto tembleque y deformidad en los polígonos al moverse la cámara llamado bobble, Y el WoW sí. aliasing o lo que es lo mismo dientes de sierra y sombreado plano. Estos efectos, o mejor dicho, efectos secundarios, Ya me perdí, yo ya me perdí XD. aportaron a PlayStation esa identidad tan característica que hoy en día es revisionada con encanto y nostalgia. La mayoría de los juegos que hemos nombrado tenían algo llamado sombreado plano, que hacía que Esa los sombra polígonos plano. se vieran planos y sólidos. En Nintendo 64, por el contrario, se decantaron en su mayoría por un sombreado suave, el cual hacía que los polígonos parecieran unidos de forma más orgánica y no tan artificial. Claro, entonces tenía un suavizado, pues, un suavizado más. Un suavizado más. O sea, no había tanta diferencia entre un polígono y otro, pues. Denso, dice. Escucha, ¿qué hablas, sabes? No es con el chat de stream, sino con otra cosa. Me apagó XD, odio mi PC. Mañana entro y me cheto para el siguiente stream. Ok. Hace rato estuvimos jugando Minecraft y bueno, pasaron cosas. Este tipo de sombreado funcionó perfectamente en la consola de Nintendo, ya que casaba con su propuesta más caricaturesca e infantil, mientras que el sombreado plano de PlayStation y la paleta de colores más apagada aportaba a los juegos de Sony, por lo general, una imagen más adulta y cercana al realismo. Así fue como se fue creando la imagen de entre Nintendo y PlayStation, la diferencia. Oh, no puede ser, una publicidad, hermano. Oh, no, hermano. Mortal Kombat. Los fans de Nintendo 64 defendían que sus juegos se veían mucho mejor y criticaban que PlayStation se veía demasiado pixelada. Por el contrario, los defensores de la consola de Sony decían que los gráficos de Nintendo 64 eran muy borrosos e infantiles. Eso sí. En esta comparación de los ports de Quake 2 para PlayStation y Nintendo A la miércoles. Ey, chat, ¿qué la diferencia yo? La diferencia entre estos dos. Claro, más suavizado, más. Este debe ser Nintendo 64 100%. Más suavizado. Las texturas no tenían tanta calidad, ya que era lo más probable porque era el cartucho era de 64. No, el cartucho era de 16 megabytes o algo así, el cartucho de la Nintendo 64. Yo sé que el Nintendo 64 tenía una capacidad de archivo por el, eh, por el bromo por el cartucho de muy poquita capacidad de espacio. Y por eso es que no se podían cargar texturas tan grandes. Y me tengo que comprar YouTube Premium, puta madre, puta madre, puta madre. En esta comparación de los ports de Quake 2 para Claro, PlayStation aquí como son discos, tienen mucha más espacio, pueden poner textura más
detalladas y bueno. y Nintendo 64, podemos apreciar las características y estilos únicos de ambas consolas. Vemos ese pixelado y el efecto wobble propio de PlayStation, mientras que en la versión de Nintendo 64 Se ve más suavizado y con mucha menos calidad de textura. podemos apreciar ese característico efecto difuminado, muy exagerado por ejemplo en el arma. La iluminación también es un aspecto muy importante en el look de un juego. Hoy en día hay técnicas muy avanzadas, pero en épocas de PlayStation era todo más sencillo. Los reflejos y las sombras podían llevar al extremo la consola. Es por eso que en muchos casos, en lugar de una iluminación dinámica, se aplicaba el sombreado directamente a las texturas. Exacto. Para que se entienda, se dibujaban las sombras, y al no ver ciclos de día-noche o efectos climáticos, se mantenían estáticas. Yo no sé cómo hizo. Ah, verdad que bueno, igual en buenos tiempos dice. Sí. Igual él estaba aquí a punto de decir una estupidez, pero bueno, no, hay que ver. Hoy en día, muchos de los juegos que imitan el estilo artístico de PlayStation hacen un poco de trampa y usan iluminación en tiempo real y otras técnicas, como un mayor escalado y una mayor fluidez de movimiento para tener un aspecto más acorde a nuestros tiempos. Claro. Si os fijáis, la mayoría de videojuegos que se decantan por el low poly como elección artística son juegos de terror, creepies o malrolleros, y es que muchos videojuegos de PlayStation transmitían una sensación Te la mentira, yo le tenía miedo a los juegos de PlayStation, ¿eh? de miedo liminal. Juegos que no tenían por qué ser de terror. Supongo que ya conocéis el caso de la niebla de Silent Hill. Los desarrolladores la inventaron Exacto. La niebla de Silent Hill es uno de los mayores. O sea, hermano, literal, dilo total. No, bueno, que el Monster Hunter. El Monster Hunter para PlayStation 2, pero es por eso, era PlayStation 2. El Monster Hunter sí tenía esto de sombras y bromas así, pero. En fin, trollo. Lo del Silent Hill, lo de la niebla, es muy god. para camuflar la distancia de dibujado. Por ese motivo, muchos videojuegos tenían que transcurrir en escenarios nocturnos. La oscuridad camuflaba esa carencia técnica. Tenchu transcurre en espacios nocturnos porque la consola no podía procesar todo el mapeado, al igual que Medal of Honor. Recuerdo el miedo que me transmitía esa primera visión. A la verga. Había juegos que no le daban mucha importancia a la distancia de dibujado. Fijaros en cómo van apareciendo los edificios en Driver y la sensación de horizonte infinito que genera. Por el contrario, había otros juegos que apenas incluían elementos en el escenario para que la consola no tuviese que sufrir tanto, y Ok, o sea, lo balanceaban. así poder disfrutar de un mayor rango de visión. Estos escenarios vacíos generaban, de forma no intencionada, espacios liminales. Espacios liminales, que es lo que estos espacios vacíos, donde. Bueno, en fin, ese es otro tema. Ese es otro tema de otro vídeo, hermano. Hay un vídeo de 40 minutos que lo explica. Por mucho que los desarrolladores de la época intentaran acercarse al realismo, la baja resolución y las limitaciones técnicas obligaban a que, en proporción con la mayoría de los juegos AAA actuales, dedicaran más tiempo y recursos al apartado artístico. Esto Claro, como os digo, es más que todo no era una decisión artística, sino era una limitación de hardware. dio lugar a la creación de mundos y personajes muy imaginativos y ricos. En PlayStation tuvimos juegos con fondos pre-renderizados bellísimos, como en Final Fantasy VIII, Legend of Dragoon, Resident Evil 3 o Parasite Eve. Exacto. Aunque la representación de personajes con pocos polígonos resultaba, a menudo de manera involuntaria, en figuras angulares y abstractas. La abstracción de estos personajes, aunque al principio era debido a las limitaciones y restricciones del sistema, hoy en día es visto como una estética única y original. 40 minutos, sí. No puedo evitar pensar en el expresionismo, donde los artistas exageraban y Me deformaban dio flojera, por eso no lo voy a ver, pues. Hay un vídeo de 40 minutos que lo explica, pero no lo voy a ver. formas y colores para transmitir sentimientos profundos, frecuentemente asociados a la angustia o el desconcierto. Y parte de esta encantadora belleza reside en que, aunque sea por obligación, estos juegos abrazaban la experimentación. Sega Saturn tenía unas características muy similares a PlayStation, aunque si algo aportó esta consola, y en especial Dreamcast, es una subestética low poly a la que se le ha llamado Sega Blue Sky. Sega Blue Sky, interesante, esto no lo había escuchado nunca. A diferencia de la estética de PlayStation, la de Dreamcast es más colorida y suave. Ya hemos visto cómo los juegos de recreativa como Daytona USA o Sega Rally tienen ese cielo dominante. Era como si Sega quisiera transportar al jugador a un mundo idealizado, donde incluso en los entornos más duros y competitivos siempre había un toque de serenidad y belleza. Sí, ya entendí. Esta también es alta estética, ¿eh? En Dreamcast vendrían muchos más juegos con la estética soleada y buen rollera del Sega Blue Sky.
Sonic cambió su imagen y se volvió más edgy en Sonic Adventure, el cual transmite esa sensación de verano eterno. Es que incluso en los juegos más punk de la consola, en los que hacer el cabra por la ciudad como Crazy Taxi o Jet Set Radio, vemos ese cielo azul omnipresente el cual aportaba una sensación liminal, pero de una manera más onírica, buenrollera y dreamcore que los juegos de PlayStation. Los juegos de PlayStation 2, por lo general, eran bastante más oscuros y si bien tenían mallas más complejas y texturas a mayor resolución, hoy en día se le considera low poly. Hoy en día al Play 2 se le considera low poly, lol. El aumento técnico que supuso la segunda consola de Sony con Hermano, pero juegos como, yo qué sé, ¿sabes? Vamos a decir aquí God of War, está muy bien hecho. Yo no lo considero low poly, ahí ya. Otro juego así... fuck. ¿Cómo se llama este? El Black. Black, no sé qué vaina. El de no sé qué vaina Black. Que es de disparos. Buenísimo también. Pero yo no considero al Play 2 low poly, loco. Respecto a PlayStation, y siguiendo la senda adulta para alejarse de Nintendo o Sega, no hizo más que remarcar el realismo fotográfico de sus títulos. Pero era un falso realismo. Un realismo sugerido, logrando una atmósfera que muchos juegos actuales utilizan para contar historias aterradoras e inquietantes. Mirando en perspectiva sus juegos, nos vienen a la cabeza ciudades nocturnas, paletas de colores oscuras, espacios amplios. El GTA San Andreas en la PlayStation 2 God. Y la lluvia. La unidad central de procesamiento de PlayStation, Emotion Engine, aparte de permitir mundos abiertos, permitió la inclusión de efectos climáticos hiperdinámicos. De ahí el Monster Hunter 2, muchachos. Hay gente que a su estética le está empezando a llamar Emotion Station. Los videojuegos estaban pasando de eso, de ser juegos interactivos, a acercarse más a las películas. Las cinemáticas cada vez ocupaban más lugar, y su nuevo formato, el DVD, lo equiparaba al cine. Claro. Y bueno, comparado con lo que hay hoy en el mercado, pues sí. ¿Sabes? O sea, esos juegos son gráficamente bajos. O sea, gráficamente son una poronga. Pero, hermano, o sea, la Play 2 tiene juegos buenos. O sea, juegos que... o sea, hermano, o sea, todavía le puedes sacar chicha, pues yo no lo considero low poly todavía. Low poly de PlayStation 1, sí. Pero bueno. Todo esto llegaría a su pico en PlayStation 3. Pero hoy no vamos a hablar de esta consola. Todo lo que ahora te parezca extraño, feo e incómodo, en un nuevo medio seguramente se convertirá en su firma. La distorsión del CD, el nerviosismo del vídeo digital, el sonido de mierda de los 8 bits. Todo esto será apreciado y emulado tan pronto como sea posible evitarlo. Es el sonido del fracaso. Esta frase la escribió Brian Eno en 1995, y hoy en día podemos comprobar lo acertadísimo que estaba. Pasa con todas las artes que surgen de la tecnología. Nos encanta el error del VHS, o el granulado y la imperfección del celuloide en el cine. Sí. Efectivamente. Como... Sí, yo creo que activa más que todo esta parte del cerebro que te da nostalgia. Nostalgia y además que te hace ver algo nuevo. O sea, tienes como esa nostalgia más la combinación de que estás viendo algo nuevo, ¿me entiendes? O sea, es algo como raro. Para mí, ¿sabes? O sea, para mí. Es mi opinión. Pero también tenemos ejemplos en lo digital, el estilo bicolor del Apple II, la estética sobrecargada y experimental de las primeras webs, los primeros sistemas operativos, y el Pixel, que ha vuelto y ya nadie duda de su componente artístico y su eficacia para crear juegos. El Pixel, hermano, el estilo Pixel es literalmente el recurso de los juegos indie ahorita. Claro, no para todos, pero bueno. Bueno, comparado con los juegos de la Play 2 con el Cyberpunk, claro. O sea, claro, es que me estás comparando. O sea, claro. Pero todavía no creo que esté en el punto de low poly. Claro, ya si la gente ya lo reconoce como low poly, ya efectivamente es low poly. Pero para mí, no va para eso. Creo que todavía sigue siendo, creo que le daría unos 5 años más. ¿Sabes? Engine. Y ahora, el low poly. Estamos experimentando un fenómeno relativamente nuevo conocido como nostalgia digital. A diferencia de la nostalgia tradicional que tiende a enfocarse en lugares físicos y experiencias concretas, la nostalgia digital se centra en los entornos virtuales, videojuegos, sistemas operativos y dispositivos que definieron la infancia y la Exacto, adolescencia. como digo, más que todo muchos. nostalgia. Para estas Nostalgia. generaciones, especialmente los millennials y las posteriores, lo digital ha sido su tierra chica, un espacio donde construyeron identidades, relaciones y recuerdos.
Al igual que generaciones anteriores recuerdan con cariño las calles donde jugaban de niños o los lugares que solían visitar, estas nuevas generaciones sienten, o sentimos, yo me incluyo, un apego emocional Claro, hacia cada las uno tiene sus gustos. Claro, cada uno tiene su gusto. Por lo menos a mí no me gustan los juegos muy alto gráfico. Me gustan los juegos píxeles, los juegos píxeles y, o sea, los juegos de píxel o los pixeleados. Y me gustan también, bueno, es que en realidad tampoco no es que me guste un tipo de juego. Me gustan los juegos con gráficos relativamente altos, pero más caricaturescos. Algo así como Slime Rancher, el Fortnite también tiene gráficos caricaturescos. Y son buenos. Y bueno, uno que se sale de las reglas que me gusta la saga Monster Hunter, porque literalmente soy fan de Monster Hunter. Y va a salir un juego en febrero y tristemente no lo voy a poder comprar porque mi PC no lo corre. Agrégame una vez. Sí, dale, mi perro. Nada que ver. En fin. Sí, ya lo vi, loco, ya lo vi, zorrito, pero estoy ahorita ocupado, ¿sabes? experiencias digitales, los primeros videojuegos Un que claro jugaba. ejemplo, claro, un claro ejemplo de Minecraft. Minecraft es un juego, vamos a estar claros, Minecraft es un juego de poquitos vértices. O sea, o sea, vértices, vamos a decir que son prácticamente un juego poligonal. ¿Sabes? O sea, un cuadrado, varios cuadrados y ya. Pero, bueno, lo que pasa es que nosotros también estamos muy acostumbrados a que Minecraft sea el juego del momento, ¿me entiendes? Entonces, no lo comparamos o lo equiparamos con los juegos de ahorita. Pero Minecraft fue un juego de gráficos bajos, ¿sabes? Y va para eso. Pero Minecraft, ahorita también se sale un poco de la regla ya, porque tiene las texturas, las partículas, todo ese tipo de cosas. Yo creo que más que todo los gráficos, los juegos viejos no se comparaban, o sea, tampoco era por los tipos de gráficos, sino también por el tipo de control tipo tanque, los controles no tan responsivos, la latencia y todo eso. O sea, LOL. Los sonidos y gráficos de sistemas operativos antiguos o las primeras redes sociales, donde empezamos a socializar en línea. El low poly tiene un enorme poder evocador, y muchos desarrolladores indies han visto su potencial. Al ser relativamente barato y fácil crear un videojuego en estos entornos, es un estilo elegido por cada vez más creadores, y ha demostrado ser tan válido y efectivo como el pixel art. ¿En serio? Bueno, yo porque me voy por más lado pixel art, sino no por el low poly, no me gusta mucho el low poly, pero bien, ¿eh? Me gusta que no estemos, bueno, nos estamos acercando por los dos extremos, ¿no? Nos estamos alejando de los gráficos convencionales hacia lo low poly, pixel art, y nos estamos avanzando a los gráficos hiperrealistas ya por allá imagínate, que se le ven los poros de la cara al personaje. Pero me gusta que haya diversidad en el género. Claro, un juego AAA no va a tener gráficos low poly ni pixel art. Es casi imposible que un juego AAA tenga un pixel art. Juegos como No One Life Under the Lighthouse, Night of the Nun, Iron Lang, Lunacid o Dread Delusion nos evocan a juegos de las dos primeras PlayStation. Tenemos juegos de terror a los Resident Evil o Silent Hill, como Alisa o Crow Country, o boomer shooters a lo Doom como Dusk, Prodeus o Project Warlock. Incluso juegos surgidos de memes, como el de las hermanas del Baptisterio, el cual están desarrollando los españoles Chua y Core. Vienen el juego de Rorro. El juego de terror de Rorro. Y la tipa que habla así. Oye, oye. No recuerdo cómo se llama el Conocido, pibe. también está habiendo un revival Oye, a tal persona le voy a hacer la salvación de su país. Hay que ver. de videojuegos con el estilo de Nintendo 64. Oye, a Paco, creo que era Paco, Pedro o algo así. Juegos como Shipwrecked Bueno, yo me voy a bañar que voy a ir en stream, chamo. Dale. Yo voy a seguir aquí reaccionando a videos, loco. O sea, 64, Corn Kids 64 o Super Kiwi 64, los cuales emulan las mecánicas, gráficos y el estilo artístico de juegos como Mario 64 o Banjo-Kazooie. En un juego low poly no nos vamos a molestar si nuestro personaje sigue corriendo al chocar contra una pared, si no se puede agachar o si las físicas no son del todo verosímiles. Esto no pasa con los juegos realistas actuales. Si al chocar contra una pared el personaje no se frena o no tiene una adaptación exacto, yo creo que más que todo por eso.
sea que además de que que los juegos low poly de antes no solamente se caracterizaban por los gráficos o por el estilo gráfico, sino también por los controles tipo tanque, algunas mecánicas, movimiento y más. Adaptación plástica con el entorno nos va a generar rechazo. Siento que en muchos casos Por el delay de los controles, ¿sabes? esos juegos están suprimiendo la diversión a favor del realismo. El director de cine y músico John Carpenter, gran aficionado a los videojuegos, dijo en una entrevista que tuvo que dejar Red Dead Redemption 2 por los controles poco intuitivos. Aseguró que el hecho de subirse al caballo ya era un problema para él. Un videojuego expresionista, como en el caso del low poly, puede permitirse el lujo de no ser del todo realista. En los cómics no te preguntas por qué los personajes saltan tan alto o tienen super resistencia, simplemente lo disfrutas. La famosa disonancia ludonarrativa se empezó a usar en generaciones de PlayStation 3, en juegos como Uncharted o Last of Us, donde en las cinemáticas controlamos a personajes majos y con valores, mientras que en el gameplay son máquinas de asesinar y que pueden recibir 20 disparos antes de morir. Claro, claro, claro. Eso también, eso de que nuestro personaje no sea totalmente realista, es como, chamo, hermano, estás jugando un juego, entonces, sé, boludo, ponte a disparar al aire, a la verga. En la primera PlayStation no nos preguntábamos estas cosas. Éramos muy conscientes de que eran videojuegos. Teníamos displays en pantalla, los ítems flotaban y daban vueltas, y los gráficos y físicas nos alejaban del cine. Y por eso, me llaman tanto la atención los remakes. Un remake es una reinterpretación de un videojuego actual. ¡Ey, el remake! Los remake, eso sí me llama mucho la atención. Que son reinterpretaciones de un juego actual con gráficos bajos. Es literalmente recrear el juego, hermano. Me parece epiquísimo los remakes. La gente que lo hace tiene una capacidad artística muy god. Emulando las características de una consola anterior. Muchos juegos modernos están teniendo remakes realizados por fans al estilo de PlayStation 1. Death Stranding, Bloodborne o The Last of Us han tenido su versión. Hasta Resident Evil 2 Remake, un videojuego que readapta la obra de PlayStation, tiene un remake al estilo de PlayStation. Buenísimo. Mucha gente ve al low poly como un revival efímero, un eco pasajero de modas antiguas. Pero, al igual que pasó con el pixel art, hoy en día es una elección artística más que aún tiene mucho que decir. Apenas se ha explorado más allá de los juegos de terror. Una nueva era de innovación inspirada en el pasado, pero claramente orientada hacia el futuro y la creatividad, está por llegar. Estoy convencido de que el low poly se va a expandir, ya que los presupuestos descabellados y los años de desarrollo que conllevan los juegos AAA son prácticamente insostenibles, y tan solo puedo esperar con entusiasmo las infinitas perspectivas que se abrirán. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. No, bueno, buen vídeo. Buen vídeo, loco. Buen vídeo, loco. Bueno, este vídeo se llama porque no te traen los gráficos, porque no te traen los gráficos mados del auge de low poly de perspectiva pixelada. A mí la verdad los gráficos low poly no me llaman mucho la atención, me llaman mucho más la atención los gráficos pixeleados. Y por eso es que estaba jugando a hacer, bueno, ya ven que llevo toda mi vida jugando juegos pixeleados. Ay, Dios mío. Ya, locurón. Locurón. En fin, buen video. Algún día jugaremos un juego con gráficos low poly. Ah, bueno, el Lethal Company se podría decir que es low poly. Pregunta seria. Y bueno, que la suerte os acompañe.